Bien, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Melvin Anabalón, es psicólogo organizacional, magíster en gerencia pública y psicología organizacional y jefe de carrera de psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Ya le damos el paso a Melvin para que inicie la presentación. Bien, gracias Piero por la presentación. Bienvenidos todos y todas a esta charla, a esta conversación. Creo que si hay un interés por poder estar en esta reunión, yo creo que nos va a hacer mucho más entretenido a todos poder comentar lo que queremos conversar. Efectivamente, yo me dedico a psicología organizacional hace bastante tiempo y la experiencia que hemos tenido trabajando con empresas públicas y privadas en el marco de los recursos humanos nos muestra que los escenarios que hoy día estamos visualizando respecto de reclutar y seleccionar tienen algunos elementos que probablemente antaño no habíamos considerado y que hoy día sí tenemos que prestar especial atención. Los marcos regulatorios del sector público son bastante exigentes y los marcos regulatorios del sector privado también lo son y tienen impacto directo sobre el flujo de personas en las organizaciones públicas y privadas, a lo menos estoy hablando de nuestro país, acá en Chile. Y de eso queremos conversar hoy día y el por qué es pertinente que tengamos la oportunidad de formarnos y capacitarnos en el área de reclutamiento y selección. Quiero compartirles una PPT para que podamos conversar. Ahí debiera estar empezando a aparecer. Bien, si somos fieles al título de esta charla, que es las exigencias actuales en los procesos de reclutamiento y selección de personas, vamos a tener que partir diciendo, estimados, estimadas, que en general siempre ha habido necesidad de que podamos reclutar personas. Las organizaciones en su conjunto definen políticas. Hay organizaciones que dicen, mire, a mí me interesa trabajar con cierto tipo de personas, adultos, jóvenes, extranjeros, nacionales, de tal casa de educación superior, de tal rango etario, etcétera. Me interesa trabajar con gente de ciertas características. Esos son parte de las políticas de provisión de recursos humanos y las empresas algunas lo dicen de manera tácita, muy explícita, y hay otras organizaciones que simplemente no lo dicen, pero sin embargo están detrás de los procesos de reclutamiento y selección. Y por otro lado, esta posición que tienen las organizaciones de decir, mire, me interesa trabajar con este tipo de persona, no siempre es una decisión que es voluntariosa, sino que a veces está movida por exigencias que están ocurriendo en el mercado. Cuando digo del mercado, estoy hablando en el mercado organizacional, es decir, el sector productivo y de servicios. Las organizaciones tienen que responder a ciertas exigencias para que puedan ser rentables y perdurar en el tiempo. Y por lo tanto, deben responder a esas exigencias de orden macroeconómico, microeconómico, pero también deben responder a las exigencias de carácter legal que regula el funcionamiento de las personas en las empresas. Entonces, eso hace que algunas veces eso tiene impacto en el tipo de personas con las que tenemos que empezar a trabajar. Eso desde el punto de vista del mercado de las empresas. Pero si nos vamos al otro lado, que es el mercado de las personas, el mercado del trabajo, y también conocido como eh, la fuerza de trabajo, empezamos a darnos cuenta que también ese mercado sufre modificaciones que hay que considerar a la hora de tener que seleccionar y reclutar. Y esto nos permite entonces decir que las estrategias y las técnicas se tienen que ajustar tanto a las exigencias de las organizaciones, tanto a las exigencias del sector recursos humanos. Aquí entonces es donde yo querría decir, ¿por qué entonces hoy día nosotros nos vemos impelidos a hablar de estas cosas
a propósito de que siempre hemos hecho selección de personas, pero ¿por qué hoy día tenemos que hablarlo con mayor razón? Hay que pensar en algunas variables que yo quisiera compartir hoy día con ustedes para que luego conversemos y que nos hacen pensar entonces que tenemos que tener una posición bastante clara a la hora de plantearnos la cuestión técnica del reclutamiento y la selección. Hoy día necesitamos perfiles mucho más específicos eh, en las personas. Tenemos un mercado de recursos humanos bastante nutrido. Hay muchas personas que en teoría están disponibles para trabajar. No obstante, los perfiles que se nos están exigiendo en las distintas organizaciones son mucho más específicos y nos obligan a diferenciar estratégicamente la búsqueda de esos perfiles por algunas variables. Primero, am, quería comentarles que, por ejemplo, hoy día observamos que hay altos niveles de competitividad en la variable cargo. Cuando digo la variable cargo, estoy diciendo, los puestos de trabajo hoy día tienen retos y desafíos muy importantes. Las tareas se vuelven cada vez mucho más específicas y muy técnicas y por tanto los cargos ya no se pueden realizar o las tareas y funciones propias de ciertos cargos no se pueden realizar probablemente con el mismo nivel de exigencia o con los mismos niveles de competencias o conocimientos o destreza que se tenía antes, precisamente por la complejización de estas tareas y funciones en los distintos cargos. Esto hace que sean mucho más específicas. Por ejemplo, para darles algunas ideas, si yo me voy al rubro metalmecánico, probablemente me voy a encontrar con que los cargos siguen siendo los mismos, pero por ejemplo, ciertos cargos hoy día están más automatizados y por lo tanto el cargo se vuelve mucho más desafiante y obliga a que la persona que lo desempeñe tiene que estar acorde al nivel de la tecnología que está desplegando ese cargo. Si me voy al mundo, por ejemplo, am, no sé, farmacéutico, probablemente, al menos en Chile, las cadenas de farmacia que contratan, no sé, químicos farmacéuticos, probablemente están requiriendo un químico que efectivamente sea capaz de atender en teoría al usuario que va a comprar los remedios a la farmacia, pero que al mismo tiempo esa persona opere como jefe de la tienda, al punto de venta, maneje algo de estrategias de marketing, conozca un poquitito de manejo de personas, porque finalmente el químico farmacéutico vendría siendo como el jefe de la farmacia. Y entonces no solo atiende el expertise propio de su área disciplinar, química y farmacia, sino también tiene que también gestionar, administrar, marketear, vender, etcétera. Entonces, estoy hablando ahí que el cargo, en este caso, se vuelve mucho más competitivo por esta mayor especialización y por este tipo de tareas más específicas y los retos más desafiantes que día a día se van acumulando. Entonces, necesitamos un perfil mucho más específico porque probablemente tenemos que pensar entonces en alguien que cumpla todas estas condiciones para poder cumplir con lo que aquí se está solicitando. Eso es porque el cargo se volvió mucho más competitivo. Si me voy a la industria, por ejemplo, agrícola, la fruticultura, la horticultura, por ejemplo, la florería, probablemente, por ejemplo, hoy día nosotros como consumidores quisiéramos tener, voy a poner un ejemplo súper burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día tenemos el consumidor que quisiera tener las flores, em, las calas tan conocidas de color blanco, hoy día las quiero tener solo en color blanco, quiero tener calas de color rojo, calas de color amarillo, quiero tener claveles, no solo los blancos y los rojos, sino jaspeados. Y entonces eso significa que las personas que trabajan en ese rubro, por ejemplo, el cargo se complejizó, porque significa que es un cargo que ahora va a tener que conocer un poquitito más de eh, manejo de nuevas tecnologías
para modificar la genética de los bulbos, de las plantas, de la forma de trabajar esas flores para que efectivamente logremos nuevas cepas, etcétera. ¿Se fijan? El cargo se complejizó, lo que significa que el perfil de quien postula ese trabajo es mucho más específico y tenemos que ser suficientemente capaces de observar esa especificidad para ese cargo tan competitivo. Pero por otro lado, la alta competitividad también tiene que ver con la variable persona. Y cuando hablo de la variable persona, aquí estoy queriendo decir que hoy día el mercado del trabajo está mucho más diversificado y mucho más heterogéneo en la oferta de recursos humanos. Quiero decir, hoy día probablemente en nuestro país, y no solo acá, sino que a nivel del globo, nos damos cuenta que pensar, por ejemplo, que solo vamos a tener personas que son del propio país, solo chilenos postulando, es una utopía, porque hoy día entonces vamos a estar con una fuerza de trabajo que va a estar compuesta por chilenos y por migrantes, por extranjeros, etcétera. ¿Se fija? Lo que le inyecta al mercado del trabajo un nivel de competitividad mayor. Entonces, estas frases que escuchábamos antaño, al menos en nuestro país, de, por ejemplo, tenemos que preferir a lo nuestro, probablemente esa frase ya deja de ser cuando una organización lo que le interesa no es si preferimos a un chileno o a un extranjero. Lo que la organización está buscando es que prefiramos al que sea más competente y ahí da lo mismo la nacionalidad. ¿Se entiende? O también nos empezamos a dar cuenta que ese mercado de personas, de recursos humanos, se diversifica por las diferencias rangos etarios que tiene y entonces en una organización vamos a tener conviviendo, coexistiendo baby boomer, generación Z, generación de cristal, generación millennial, etcétera. Y por lo tanto, la forma como se van a interactuar entre ellos en una organización obliga a que cuando reclutemos y seleccionemos tenemos que estar mucho más atentos a esos elementos, porque eso finalmente va a tener un impacto en el desempeño de la organización. ¿Ya? ¿Qué decirles además de la mayor heterogeneidad o diversificación de la oferta de recursos humanos en materia, por ejemplo, de nivel de escolaridad? O sea, hoy día tenemos un recurso humano que tiene muchos mejores credenciales técnicas y de educación que también lo vuelven más competitivo a la hora de postular a un cargo determinado. Si a esto le agregamos una segunda temática que me interesará mencionar, que son los altos grados de tecnologización en los cargos. Am, Asistimos a un momento histórico en que la automatización de procesos se está volviendo más frecuente de lo que pensábamos antaño y la automatización de procesos, particularmente procesos que antiguamente eran más bien mecánicos y realizados de manera manual, y que hoy día se automatizan y que requieren, por lo tanto, el manejo de un cierto nivel técnico de parte del recurso humano para operar esos procesos automatizados. La domomática, por ejemplo, o la incorporación de nueva tecnología a los cargos que también pone en jaque al recurso humano. Me voy, por ejemplo, a pensar al rubro de la salud. Probablemente esta persona es un profesional de la salud y está certificado por una universidad, etcétera. Y nadie podría desconocer el conocimiento que esa persona tiene en su disciplina particular. El punto es que probablemente una muy buena cantidad de cargos en el ámbito de la salud hoy día utilizan equipamientos de última generación, tecnología. Entonces, una enfermera, un médico, una TENS, un tecnólogo médico, un kinesiólogo que va a atender a sus pacientes, no dudo de su idoneidad técnica disciplinar, pero tengo mis dudas respecto de si trabaja en esta clínica, será capaz de ocupar esta maquinaria para realizar el examen de tal o cual cosa,
o se maneja en el uso de este otro equipamiento para procesos de rehabilitación, de diagnóstico, etcétera. O sea, lo que estoy queriendo decir que entonces la automatización, la tecnologización de los puestos de trabajo por mayor incorporación de equipamiento, tecnología, también obliga a que entonces el proceso de reclutamiento y selección tiene que ser mucho más fino, porque probablemente vamos a tener muchos profesionales, pero no todos ellos manejan ese nivel de tecnología que se está requiriendo para ciertas posiciones estratégicas. Esto respecto de los cargos. Y si uno lo piensa en el día de hoy, por ejemplo, respecto de los procesos de selección, que es lo que nos convoca en este curso que vamos a dictar, es un tema no menor. Cuando hoy día estamos en presencia de dos fenómenos, por ejemplo, la incorporación de inteligencia artificial, cada vez de manera mucho más masiva a procesos académicos, a procesos eh, educativos, pero también nos llega, por ejemplo, a los procesos de selección. Entonces uno se pregunta, am, si la inteligencia artificial también está permeando los procesos de selección y nos damos cuenta, por ejemplo, que en muchos lugares las empresas han optado por aplicar, por ejemplo, pruebas psicológicas automatizadas, incorporando la inteligencia artificial para la aplicación y la tabulación de resultados, entonces también necesitamos tener mayor formación al respecto porque la inteligencia artificial podría ayudar a la aplicación de pruebas, por ejemplo, pero ¿cómo damos cuenta de el manejo de la información y o el análisis, la interpretación de información que a lo mejor pudo ser obtenida a través de inteligencia artificial? ¿Cómo se interpreta a la luz de marcos referenciales teóricos para poder decir que esta información está mostrando a un postulante de tales y tales características, de tales y tales rasgos, porque efectivamente nosotros fuimos capaces de captar aquellos elementos y no solamente leer lo que un dispositivo técnico me dice? ¿Se fijan? Am, y por otro lado, porque nosotros nos empezamos a dar cuenta que en el día de hoy la masividad de la información de la web nos pone también en contacto con muchas profesiones donde se los quiero decir en muy buen chileno, ¿no? En todas partes hay de todo. Y en todas las disciplinas de pronto usted encuentra gente que funciona con mucha ética y hay otra que no tanto. Entonces, los que son psicólogos o psicólogas y están en esta reunión me van a entender. Cuando uno entra a la web y por internet encuentra lugares donde dice, mira, si te aplican el test de Zuliger, el test de Rochard, en la lámina uno tienes que responder tal cosa, en la 4 responde tal cosa, qué sé yo, y te dan las respuestas tipo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que eso al momento de pesquisarlo en un proceso de reclutamiento y selección, pudiéramos estar en presencia de postulantes que vienen eh, preformateados en sus respuestas y por lo tanto los procesos de filtrado y de selección rigurosa eh, se nos hacen mucho más exigentes, porque la gran pregunta que uno se haría es, bueno, ¿cómo yo detecto que esto que me está diciendo la persona que yo estoy entrevistando es algo que la persona cree y sostiene y ve, o es algo que se aprendió de memoria leyendo una página en internet? ¿Cómo capto eso? Entonces ahí me doy cuenta que la tecnología que está disponible para toda la ciudadanía también me está generando una tensión al momento de reclutar y seleccionar a los candidatos más idóneos para una función determinada. Y eso tenemos que pesquisarlo, digamos, ¿vale? Implica, implica ser muy riguroso en aplicar la técnica, tener un cierto manejo de la técnica y detectar estos falsos positivos o los falsos negativos, por ejemplo. También es cierto que las exigencias actuales
de reclutamiento y selección pasan por un fenómeno que es de carácter más macroeconómico, y es que las empresas también se están diversificando muchísimo a propósito que la velocidad y la complejidad de los cambios son muy, muy, muy rápidas. Es decir, la empresa, para ajustarse a un mercado y no desaparecer, están forzadas a adaptarse, en algunos casos por razones económicas, razones comerciales, razones técnicas, etcétera, y están forzadas a hacer estos ajustes con mucha, mucha rapidez, lo que significa entonces que em, cuando se incorporan cambios a la organización, esto va a tener un tremendo impacto en la gestión organizacional, la forma de supervisar, la forma de gestionar la comunicación, el desempeño, la forma de gestionar la información, am, y va a variar ostensiblemente, pero estos cambios tan rápidos que están viviendo las organizaciones también van a tener un impacto importante en ajustes en la cultura de esa propia organización. Les comento un ejemplo. Estaba el otro día conversando con una empresa que es una empresa, un laboratorio que tiene operaciones acá en Chile y que por alguna razón de carácter macroeconómico se fusionó con un laboratorio que también estaba en Chile, pero que era de otra marca, que es un laboratorio alemán. Y se fusionaron. Hasta ahí todo bien. El punto aquí es que el que lo absorbió fue el laboratorio alemán, al chileno, ¿verdad? Lo que implica entonces que toda la gestión empresarial eh, se gestiona desde Alemania y las políticas y estrategias de trabajo vienen desde allá, con una mirada, con una lógica del viejo continente. Entonces, cuando conversábamos con la persona en un proyecto en el que estamos desempeñando, me llamaba la atención que ella decía, la primera cosa que resintieron los trabajadores fue el hecho de que todos los cargos se convirtieron en cargos en inglés. El product manager, el account management, el qué sé yo, el seller. em, y lo que uno observa en esta cosa que puede sonar así como casi pedestre, lo que uno observa de fondo es que evidentemente allí hubo un choque cultural de una organización con otra y eso tiene implicancias para la gestión. Bueno, la gran pregunta entonces es, las personas que se van a incorporar ahí, ¿cómo eh, podemos detectar aquellos que van a tener mejores condiciones técnicas, de competencias, de conocimiento, de destreza, etcétera, para ser eficientes en un contexto empresarial donde la cultura ya no es la misma, donde las formas de gestionar cambiaron absolutamente y donde probablemente estábamos acostumbrados a que se nos trabajara de una cierta manera, eso ahora varió absolutamente. Entonces, a mí me dice este dato que yo tengo que ser capaz de observar entre los postulantes estos elementos que probablemente antiguamente no eran una temática y que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con rutinas de trabajo, que tienen que ver con formas de concebir el mundo, etcétera, ¿vale? Y que en el proceso de la selección es donde aparecen todos esos elementos y tenemos que pesquisarlos sin duda. Am, un cuarto elemento que les quería comentar es el hecho que la composición de la fuerza de trabajo o la disponibilidad de recursos humanos está altamente diversificada, con mejores niveles educacionales. En Chile, a lo menos, el mayor acceso a la educación superior hace que nuestro mercado del trabajo hoy día es un mercado del trabajo con mucho más que 12 años de educación formal, y el promedio de 12 subió rápidamente en los últimos años y hoy día tenemos un promedio de educación de 16 años, lo que significa
15, 16 años, lo que significa que una enorme cantidad de trabajadores en Chile tiene estudios de enseñanza secundaria o enseñanza media, le decimos acá en Chile, am, pero también tiene estudios técnicos en un centro de formación técnica, CFT, o estudios universitarios, 8 semestres a lo menos, 10 semestres, son 4 o 5 años más. Entonces, el promedio de 12 me sube a 14 años de escolaridad, 15 años, 16 años de escolaridad. Esto tiene implicancias, porque significa que es una fuerza de trabajo con mucho más elementos de formación académica, teóricamente una fuerza de trabajo que tiene un capital cultural e intelectual un poquito más alto que la década anterior y que por lo tanto, en términos de la exigencia que esa fuerza de trabajo me va a hacer a mí como empresa, también cambió. Es decir, ya estamos en presencia de una fuerza de trabajo que no se va a conformar con cualquier cosa, que seguramente va a tener una opinión mucho más fundada y crítica respecto de los procesos de gestión y de la exigencia de sus derechos en materia de los requisitos que busca para sentirse cómodo en un puesto de trabajo. Eso hace que al ser una fuerza de trabajo mucho más tecnificada, entonces obliga a que los procesos de reclutamiento y selección también tienen que ser un poquitito más sofisticados para dar cuenta de este público con el cual nosotros nos vamos a encontrar. Ah, hay un estudio que dice que, y el informe del PNUD, el último que tuvimos acá en nuestro país, nos mostraba que, por ejemplo, teníamos altos niveles de educación profesional, una buena cantidad de gente que tenía títulos profesionales, pero que teniendo títulos profesionales dentro del rango de personas con títulos profesionales, se distinguían claramente dos rangos distintos de capital cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Am, por ejemplo, personas que lograron ser los primeros profesionales de su familia y que probablemente vienen de un medio social y educativo mucho más menoscabado y que accedieron a la universidad y que hoy día son profesionales, pero que uno nota que aunque tienen un título profesional, tienen un nivel cultural más bajo que otro que a lo mejor sí provenía de un medio educativo y social más alto y por tanto su capital cultural también era más alto. Y coincide ser que ambos son profesionales, ambos son ingenieros, ambos son abogados, ambos son, no sé, psicólogos. No obstante, se nota la diferencia, dice el PNUD, respecto al capital cultural asociado a uno u a otro perfil. Y eso tiene implicancia a la hora de poder seleccionar personas para las distintas organizaciones, porque entonces, en teoría, tenemos mayor oferta de profesionales, pero lo que en apariencia es igual, en profundidad puede mostrar diferencias. ¿Ok? Y a esta misma variable le tenemos que agregar otro elemento. ¿Y cuál es este? En Chile, desde la década de los 90, cuando las universidades privadas se instalaron ya de manera definitiva eh, y se consolidó como un área de educación prioritaria en nuestro país, todas las casas de educación superior en Chile reguladas por el Mineduc, al tener autonomía plena, también están facultadas, por ejemplo, para diversificar su oferta de mallas curriculares. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que podemos estar en presencia de una formación profesional disciplinar, en teoría, en un área que es igual en esta universidad que en la universidad de al lado. Sin embargo, el problema aquí es que eh, como hay autonomía de una casa de estudio con la otra, es altamente probable que entonces la diversidad de mallas también hable de una diversidad de formación.
¿ya? Por ejemplo, yo les quiero comentar, si voy a buscar un psicólogo o psicóloga de la Universidad 1 versus la Universidad 2 versus la Universidad 3, probablemente en el tronco de la disciplina compartimos los mismos conocimientos, pero en otras cursos anexos nos diferenciamos de manera ostensible. ¿Cómo captamos esto en el caso de tener que seleccionar gente para un cargo determinado, ¿verdad? O sea, em, me da lo mismo tomar, por ejemplo, un psicólogo organizacional que sabe de psicología organizacional porque en su malla curricular fue formado así, pero en la otra universidad fue formado como psicólogo organizacional, pero además le enseñaron marketing, pero además le enseñaron estudios de mercado, pero ¿se entiende? Y entonces hay una mayor diversidad de conocimiento que tiene que ver precisamente con esta mayor diversidad de oferta que existe en nuestro país y que está perfectamente bajo el marco legal que nos regula. Entonces, si yo tuviera que decirles, estimados, estimadas, respecto de cómo vamos a em, cómo vamos a enfrentar los retos, eh, la- los cargos más exigentes, las personas que postulan más diversas, los cargos con mayor tecnología, los procesos de selección y reclutamiento también mediados por tecnología, las empresas que están cambiando constantemente y cambian, por tanto, los perfiles de sus cargos, la fuerza de trabajo más educada, más técnica. Eso se constituye entonces en una exigencia eh, de la mayor magnitud a la hora de reclutar. Y entonces ahí eh, nosotros decimos, este mercado de trabajo eh, está ahí esperando la oportunidad para trabajar. Pero como usted bien dice, como dice el nombre ahí, es un mercado. Y en el mercado hay quienes venden su fuerza de trabajo y hay otros que la compran. Y el comprador tiene sus propios intereses a la hora de comprar. Tiene ciertas eh, características que le parecen prioritarias y por lo tanto, para nosotros que estamos en esta área, entonces nos empezamos a dar cuenta que este mercado del que yo les expliqué, que era tan heterogéneo y que está compuesto por tanta diversidad, las organizaciones nos dicen: a mí me interesa trabajar con cierta gente y no con otra, ¿verdad? Y esa gente la define la organización. Y me dice, con tales características que funcione de tal y cual forma. Y eso es lo que me van a comprar a mí como servicio de reclutamiento y selección. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo yo le doy garantía a este cliente, sea interno o sea externo, para que él tenga la certeza que lo que él o ella está buscando y está requiriendo es efectivamente lo que nosotros le estamos entregando? Se ajusta plenamente a lo que la organización anda buscando y que ha definido, y nosotros, con nuestro bagaje tecnológico, técnico y disciplinar, desplegamos todo ese conocimiento, ese know-how que tenemos y le garantizamos a la organización que esto que se nos está pidiendo, nosotros sí se lo vamos a entregar con los estándares de calidad y con los niveles de precisión de parámetros que la organización me ha definido. Entonces, por eso es que nosotros empezamos a decir, bueno, es importante que las personas que están en el área de recursos humanos en las empresas y los que se quieren incorporar a estas áreas tienen que tecnificarse, porque por las razones que yo expliqué recién, entonces no puede ser, lo digo de manera muy brusca, ¿no? No se puede convertir entonces que la forma de reclutar y seleccionar se transforme en una pequeña y simple entrevista, como decimos en Chile, por aquí pasó, por encimita, y como que a mí me tinca, que sí, me huele, que sirve. No, tiene que ser un proceso riguroso, exigente, porque debo darle garantía
a mi contraparte de que lo que la persona y empresa me está pidiendo es lo que yo le estoy entregando. Y por otro lado, eh, le tengo que dar esa garantía, eh, porque claro, la competencia entre lo que hacemos en recursos humanos versus lo que algunas empresas han optado por hacer a través de la incorporación de los famosos ERP, sistemas y plataformas informáticas que en teoría resuelven el tema de reclutar y seleccionar, ¿dónde está el valor agregado? El que ese trabajo lo hagamos nosotros, profesionales que estamos en recursos humanos, eh, a que una empresa confíe ciegamente en un ERP que le va a dar el mismo resultado. Para que podamos dar garantía que lo podemos hacer bien, necesitamos estar muy bien formados nosotros para que esto funcione bien. Y ese es el foco del curso que queremos dictar con ADIPA en técnicas de reclutamiento y selección, precisamente pensando en estas variables que yo acabo de mencionar acá. Am, entonces, em, yo querría básicamente dejar hasta aquí lo que quería comentarles, porque de lo contrario podría estar muchas horas hablando, pero me gustaría que ahora pudiéramos hacer una suerte de diálogo, pimponeo de algunas preguntas, em, y podamos entonces resolver algunas cosas y profundizar aquellos temas que a ustedes les parece que es importante que le demos una vuelta. Bien, yo quiero dejar de compartir la PPT y entonces me encantaría ahora que pudiéramos, como dice lo que se nos dijo al principio, ponga su manito con el dispositivo y podamos hacer algunas apreciaciones, comentarios, preguntas, hablamos una suerte de conversación al respecto. Valentina, si hay más, vaya poniendo sus manitos ahí para que podamos conversar. Valentina, la Hola, escuchamos. no sé si me escucho. Se escucha muy bien. Muchas gracias primeramente por la información que se entregó, muy útil. Para mí es bastante beneficiosa porque en la actualidad me estoy desempeñando como analista de selección y en base a eso también tengo una consulta, pero más que todo al feedback que normalmente se solicita, porque igualmente nosotros como analistas, como psicólogos, que estamos trabajando constantemente con la gente, también tenemos que tener mucho cuidado con nuestros comentarios, nuestro feedback, nuestras retroalimentaciones. Mi consulta va más que todo dentro de este margen de cuidado, ¿cómo puedo entregar o cómo se puede entregar un feedback adecuado que no sea tomado quizás por el postulante no seleccionado como un ataque o como una ofensa, por ejemplo, entendiendo de que hay un perfil de cargo específico, de que también hay postulantes que, tal como tú lo mencionabas, cuentan con características, estrategias, habilidades, competencias que son quizás mucho más altas que el postulante que no quedó seleccionado principalmente. Mm, sí. Em, a ver, yo creo que lo que Valentina nos plantea es un tema bien complejo y el tema es que la, la persona que va a un proceso de selección evidentemente quiere quedar. Em, y como quiere quedar, tiene expectativas, ¿no? De trabajar en ese lugar, etcétera. Entonces, em, si la expectativa es yo quiero que me seleccionen a mí, por supuesto que va en una disposición a querer escuchar una respuesta positiva y no que se le diga, no, usted no quedó. Ahora, a mí me parece, Valentina, que la forma más sutil y más adecuada de poder decirle a la persona que no quedó es precisamente mostrarle que este es un proceso de selección y que como tal son varias personas las que están postulando y que por tanto, al haber varias personas postulando y al haber solo una vacante disponible, es obvio que no pueden quedar todas las personas. Entonces, habitualmente lo que hacemos es en la entrevista, eh, cuando aplicamos pruebas psicológicas, qué sé yo, y hacemos entrevista, durante la entrevista, al finalizar esta, lo que nosotros hacemos es decirle a la persona, le agradecemos que usted haya venido a esta entrevista, le quiero comentar que para este cargo estamos entrevistando a varios postulantes
y de esos varios postulantes, la persona seleccionada se le va a informar y a todos se les va a informar el resultado final. Pero cuando yo le digo al postulante, hay varias personas postulando y nosotros estamos entrevistando a todas ellas, eso, Valentina, permite que el sujeto se sitúe, la persona se sitúe. Flauta, no soy el único, o sea, hay varios más. Y si hay varios más, la expectativa se vuelve mucho más realista y por tanto la persona puede entender con mejor perspectiva cuando uno le escribe diciendo, le agradezco su postulación, pero en esta ocasión fue seleccionada otra persona. No lo asiente como un ataque personal, porque en teoría lo que está entendiendo es que hay varios que están haciendo esto y que la persona escogida fue otra. En esos términos súper concretos, así es como uno lo maneja, Valentina. No sé si un poco apuntaba para allá su comentario, su pregunta. Sí, sí, para allá apuntaba, pero principalmente también porque muchos postulantes solicitan un feedback, como ¿por qué no quedé? ¿Qué me falta? ¿Qué me aconsejas para yo poder, no sé, continuar en otro proceso de selección? Voy a comentarle algo que puede sonar burdo, pero en el fondo es para usted, pero de la manera como lo traducimos en un Ujú, lenguaje comprensible para el resto. Eh, por ejemplo, si yo voy al supermercado y quiero comprar leche, eh, yo quiero comprar 1 litro de leche. Claro, pero tengo leche Column, leche Calo, leche Soprole, leche, etcétera. Entonces, yo escojo la leche Column. Entonces, alguien podría, la leche Calo decir, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Qué tengo de malo yo? ¿Qué me faltó a mí? O la leche Soprole podría decir, ¿por qué no me escogió a mí si yo también soy leche? No, el cliente le gustó Column, punto. Usted no tiene nada malo, sigue siendo leche, solo que al cliente le gustó la Column, punto. Pero usted no está con un problema, solo que al cliente le gustó Column. Si lo tenemos en términos del recurso humano, podemos decir, mire, yo habitualmente lo digo en mis entrevistas, ¿no? Le agradezco participar. Mire, estoy entrevistando a 8 personas más igual que usted y de esas 8 personas se va a escoger a la persona que va a quedar. Entonces, ¿por qué no quedé? Porque el cliente escogió a otra persona. Usted no tiene un problema. No es que a usted le faltó algo, pero el cliente decidió quedarse con otra. Y como el cliente tiene el derecho a escoger, decidió escoger a otra. Tan simple como eso. No perfecto. sé si hay... ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Gracias a usted, Valentina. Habían otras manos. Ivette. Ivette está por ahí con su mano arriba también. Hola, buenas tardes. No sé, Cuéntenos. no sé si se escucha. Perfecto. Sí, Ivette, la estoy escuchando. Ya, sigamos con Jennifer y después Ivette se comunica, no, porque no la estamos oyendo. Jennifer, coméntenos. Hola, buenas tardes, Melvin. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo en este momento pues estoy como sumergiéndome en los conocimientos básicos necesarios porque me gustaría dedicarme a esta área. Soy estudiante de séptimo semestre de psicología. Y en general, Ujú. la pregunta que yo tengo en el momento es ¿cuáles herramientas tecnológicas o esas habilidades me recomienda usted para seguir incrementándolas que me puedan pedir durante los procesos de selección cuando busque auxiliar en talento humano y ello? Cuando usted habla de tecnología, ¿a qué se te refiere? O programas que utilicen reclutadores, lo talento humano o así conocimientos en herramientas tecnológicas. Pues basándonos más en el mercado que se utilizan ustedes los ATS y todo ello para manejar esos procesos de selección como más rápido. Ah, a ver, lo que pasa es que no sé si estoy entendiendo bien lo que usted me menciona. Lo que nosotros hacemos hoy día es reclutar por distintas vías y va a depender del mercado. Quiero decir, hay
sectores donde necesitamos cierto tipo de gente y ese tipo de gente la buscamos en ciertos lugares para reclutarlos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de fuentes de reclutamientos como el recurrir a consultoras, como publicación en diarios, como revistas especializadas, como medio de comunicación masivo, como bases de datos informatizadas, como Laborum, como Infoempleo, como Trabajando.cl, Boomerang.cl, fuentes de reclutamiento como bases de datos mucho más precisas, como las bases de datos de universidades y sus centros de estudiantes, las bases de datos de asociaciones gremiales. Esas son distintas herramientas técnicas que ocupamos para buscar allí postulantes precisos e idóneos para un mercado en particular. Y eso están disponibles. Algunos tienen costo, como por ejemplo comprar el servicio de una empresa consultora tiene un costo, o para la empresa obtener currículums de Laborum.com tiene un costo, pero hay otras que son gratuitas. Si uno va a una OMIL, por ejemplo, Oficina de Información Laboral, Municipal de Información Laboral, probablemente eso es gratis porque no le van a cobrar por entregarle personas que estén postulando, pero también habrán otras que son gratis y que definitivamente le interesa a uno tomar porque son más precisas. Yo puedo llamar a una asociación gremial X para pedir recursos humanos especializados en algo que me interesa que postulen. Para darle una idea, no sé, yo trabajo supongamos, trabajo en un hotel y necesito un chef. Entonces, puedo hablar con la asociación gremial que reúne a los hoteles de Chile, que se llama Hotelga, llamo y ellos me van a mandar personas especializadas para que postulen a los cargos. O sea, todas esas herramientas técnicas se ocupan en el día de hoy para reclutar de manera mucho más precisa y una vez que estas personas están reclutadas, vemos cuál es el dispositivo técnico que vamos a aplicar. Le hacen pruebas o entrevistas. En algunos casos, las organizaciones y el expertise del profesional elimina las pruebas, pero lo que no elimina jamás es la entrevista en profundidad. Y en esa entrevista en profundidad, usted como profesional tiene que tener un manejo para sondear aquellos aspectos de competencia que son claves para ese cargo en específico. Eso es lo que se utiliza habitualmente en reclutamiento y selección. Aunque ya lo preguntaba por el tema de que hay, por ejemplo, que para un contador es como muy básico en su área que se puede utilizar Excel. Entonces lo preguntaba como por el lado de reclutamiento, como programas así básicos que alguien debería de saber. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí estamos empezando a hablar de es que en los procesos de selección algunos requieren hacer evaluaciones técnicas, ¿no? Pero ahí, Jennifer, varía de rubro en rubro, porque a lo mejor alguien dirá, hágale una prueba de un software, un ERP, para ver si el contador se maneja con algún ERP para procesar datos, facturas, costos, qué sé yo, pero probablemente en otro rubro hágale una prueba de idioma para ver si maneja el idioma en la atención del cliente. En el otro caso, hágale una prueba de lenguaje para ver si va a ser un buen jefe de informática. Aplíquele la prueba de Linux, Java, qué sé yo. Esas son pruebas específicas para evaluar cuestiones técnicas requeridas para el cargo, pero varían de un cargo a otro en particular, sin duda. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Eso ingeniero. es. Gracias a usted, Jennifer. Bien, no sé si había más manos levantadas para hacer consulta. Sí, quedan solo dos preguntas. Ahí está Ivette. Ivette Vamos a y solicitarle para Sebastián. que... Sí, Ivette y Sebastián son las últimas preguntas. Perfecto. Ivette, ahora la escuchamos. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo enfrentar básicamente solicitudes de reclutamiento muy dirigidas desde la alta gerencia? O sea, que tienen que ver con la forma y no con el fondo. O sea, más que con la competencia, sino que con las características que están alrededor de la competencia. Quiero un hombre, ojalá entre 25 y 35 años, que haya estudiado en una universidad particular para que realice esta función. Ujú. Eh, ¿Cómo enfrentar esa
ese requerimiento o cuando los candidatos, yo puse un ejemplo muy genérico, pero en puestos muy específicos, los candidatos no son así, no son genéricos y no son muchos. De hecho, Ujú, tienen pocas competencias. Y específicamente, no sé, para un rubro logístico que requiera, no sé, saber código de barra, por decirle algo. ujú. Se cierran bastante las posibilidades. ¿Cómo enfrentar el requerimiento de la alta gerencia considerando que si priman esos factores, eh, no, la competencia real de la persona eh, se aleja más? Ya, a ver si voy Porque, entendiendo. porque el motivo de la búsqueda finalmente no es la competencia, sino son otras características para un Ok, cargo. ok. En todo proceso de reclutamiento y selección, Ivette, nosotros tenemos que partir con un descriptor del cargo y perfil de cargo, ¿cierto? Que es un documento compuesto de dos partes, el descriptor y el perfil. No podemos hacer una selección si no tenemos el descriptor y perfil. En el perfil se describe exactamente todas las competencias que la persona debe poseer, que tenga capacidad para tomar decisiones, que tenga capacidad para resolver conflictos, que tenga un título profesional de tal disciplina, que debe tener 3 años de experiencia probada en tal tipo de actividades, etcétera. ¿Vale? Eso tiene que estar escrito. Luego entonces, cuando nosotros hacemos la selección, y antes de la selección hacemos el filtrado curricular de todos los potenciales postulantes, nosotros hacemos ese filtrado curricular en virtud de lo que nos dice ese perfil y descriptor de cargo. Si no hay perfil y descriptor de cargo, difícil que podamos hacer un proceso riguroso. Ahora bien, cuando nosotros leemos el análisis y perfil del cargo, nos empezamos a dar cuenta que hay una serie de datos que tienen que estar consignados allí, pero que en el caso de Chile están mediados también algunos por la posibilidad legal de no discriminación. Desde que en Chile está en vigencia la ley Zamudio, eh, se, se dice que no podemos discriminar por razones de edad, sexo, credo, casa de estudio, condición física, etcétera. Entonces, el descriptor del cargo y perfil tiene que tener toda la información, pero no puede decir, por ejemplo, no puede decir eh, requisitos educacionales, debe ser un ingeniero egresado de la Universidad Católica, la Universidad Pontificia de Valparaíso, la Federico Santa María, y nada más que eso. El perfil del cargo no puede decir eso, porque si está escrito así, es materia de sanción legal, ¿vale? Porque estaría discriminando. No puede decir, tiene que ser una persona de 20 a 30 años, porque está discriminando por edad. Y eso es ilegal en Chile. Si eso está escrito, es materia suficiente para que yo lo presente ante un tribunal laboral y la empresa va a salir perdiendo. ¿Vale? Ahora, lo que pasa en los hechos puede ser cierto que no está escriturado, pero la alta gerencia dice, bueno, pero igual seleccióname a un chiquillo joven, ¿cierto? Si ese es el caso, bueno, entonces allí lo que estamos haciendo es observar una mala práctica. El documento no dice gente joven, pero el gerente está presionando para que yo deje a un joven. Como el descriptor se va a publicar, van a postular no solo gente joven, sino también gente mayor. Y yo tendré que trabajar con todos los que llegaron y entregar a las personas idóneas que califican dentro de todas las que llegaron sin discriminación alguna. El punto acá, Ivette, es que para dar respuesta al requerimiento de mi cliente, los y las psicólogas y los que se dedican a esta área siempre terminan decidiendo, o sea, los que deciden finalmente son los jefes del cargo vacante, lo que significa que un profesional que hace el reclutamiento y la selección no dice quién queda o no. Por tanto, a mí mi gerente no me puede decir, Melvin, mándame un cabro joven. No, yo por procedimiento profesional, yo le tengo que entregar a mi jefe una terna, 3 personas, o una quina, 5 personas. Y será ese jefe que quiere quedarse con un muchacho joven que tendrá que escoger de estos 3 al joven que a él o a ella le agrade. Pero yo no le puedo discriminar entre todos. Yo voy a buscar de todas las personas idóneas que postularon, a los que califican,
para dar esta terna o para dar esta quina y el jefe determinará con cuál se queda. ¿Se fija? En los casos que yo he visto que es más complejo aún porque hay una autoridad que presiona, presiona y presiona que sea una persona de buena presencia o que sea una persona que sea un hombre, que no sea una mujer, qué sé yo, entonces yo me respaldo por un correo donde diga, estimado señor tanto, le confirmo que este es el perfil con el que yo voy a trabajar para que usted esté al tanto de lo que yo voy a observar. Si la persona me quiere exigir un agente joven, lo pido por escrito. Y eso me respalda a mí frente a un tribunal. Pero ese es más o menos lo que ocurre habitualmente, al menos en nuestro país. No sé si ahí le respondí, Ivette. Y Beth parece que Parece que se nos silenció cayó, ¿no? su... Sí, Sí, sí. Bien, sigamos con Sebastián, es la última consulta y luego ya cerramos. sí. Hola Melvin, buenas Hola tardes. Sebastián. Primero agradecerte por la presentación y mi pregunta más que todo más general. Mira, resulta que yo soy psicólogo clínico y este último tiempo me ha estado llamando mucho la atención el área laboral, Ajá, específicamente el área de selección y reclutamiento. Y quisiera preguntarte como qué consejos podrías dar a una persona que recién se está como metiendo a este mundo, como por qué partiría, qué cursos tomaría, porque como todo hay una amplia variedad de sí, cursos, estrategias por acá, por allá. sí. Mira, a lo mejor te va a sonar de muy cerca, pero si tú quieres recién comenzar en el espacio organizacional, yo creo que tú debieras tomar este curso por una razón súper simple, porque en Ujú. este curso se aborda cómo se recluta y cómo es el proceso de seleccionar. Y una vez que uno maneja eso al detalle, eh, recién uno podría después pensar, oye, en la selección me di cuenta que yo no sé de test, entonces a lo mejor recién después yo podría tomar formación en enséñame el test del Z, el test de Lucher, la grafología, ¿me entiendes? Creo que Te sería un entiendo. error que tú partieras primero invirtiendo dinero tomando cursos de test. Creo que primero tienes que invertir dinero en entender qué es reclutar y qué es seleccionar. ¿Me entiendes? Y cuando Mm. eso lo tienes clarísimo, em, te formes en cómo entrevistar, técnica de entrevista, ¿verdad? Y luego recién te formes en test específicos. Creo que esa sería la secuencia óptima. Perfecto, Melvin. Muchas gracias. Me organizaste bastante con el camino que quería tomar. Buenísimo. Gracias. Te agradezco la pregunta también. Piero, no sé si tenemos más personas o ya tenemos que cerrar. Nos alcanza tiempo para una última pregunta, así que Una vamos última con pregunta. Paula Paula Ramírez. Ramírez Ok, y cerramos. Paula. Hola, buenas tardes. Hola, Paula. Bueno, antes que nada, gracias y por la instancia eh, de tocar este tema. Más que nada mencionar que soy estudiante de psicología, prontamente tengo que elegir mi área de interés para hacer mi práctica Ujú, y la organizacional es una de las áreas que me está llamando mucho la atención. ujú. De manera general, quería saber cuáles son las técnicas, los métodos más utilizados actualmente para la selección de personal y también Paula, saber. cuando tú dices las técnicas más ocupadas, ¿a qué te refieres con técnica? Es que, por ejemplo, yo conozco muy poca, la que más se utiliza creo que es el método STAR para la entrevista por Ah, competencia. entonces me estás hablando de entrevista. Claro. Ok. Y también saber si dentro de las organizaciones de la empresa, quiero saber si hay un protocolo establecido para saber qué tipo de entrevista hago o es uno como profesionista el que elige el método a utilizar. Paula, tú eres la psicóloga y por tanto tú eres la que planifica el tipo de entrevista que tienes que hacer en virtud del cargo que vas a seleccionar. Evidentemente, cuando tú eliges el tipo de entrevista, tú elaboras tu guión también. Porque, por ejemplo, si vas a seleccionar un administrativo, no vas a preguntar las mismas cosas que si vas a seleccionar a un jefe de informática. Y no vas a preguntar las mismas cosas que si vas a seleccionar al subgerente del área comercial. ¿Me entiendes? Si bien la técnica de la entrevista es la misma, entrevista en profundidad, pero los focos temáticos van a variar y eso, ¿quién lo arma? Lo armas tú.
¿En virtud de qué? En virtud de un perfil que tú recibes para poder seleccionar, ¿vale? Ahora, lo que uno habitualmente tiene son entrevistas en profundidad tradicionales, que en mi opinión no son muy buenas porque están muy sesgadas por la deseabilidad social. O sea, tú le preguntas, ¿qué haría usted si le pasa bla, 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 bla? Y la persona que no es tonta dice, ah, si digo que le daría un combo, no me va a dejar. Entonces la persona te inventa una respuesta que se ve muy bonita, pero que no refleja lo que él es, refleja lo que tú quieres escuchar. Entonces yo digo, una entrevista tradicional no me sirve, pero una entrevista por incidentes críticos es mucho más adecuada. La entrevista de incidentes críticos, que es muy parecida al modelo STAR, es la que mejor funciona para esto, porque ahí en vez de preguntarle qué haría en la entrevista de incidentes críticos o modelo STAR, tú le preguntas qué es lo que habitualmente hace a través de un relato de un evento. Eso respecto a la técnica de la entrevista. Pero también podríamos utilizar Assessment Center, y en el Assessment Center no hacemos entrevista, pero hacemos observación. Y hacemos la observación del comportamiento de la persona a través de una serie de pruebas grupales donde la persona tiene que resolver cuestiones y nosotros estamos observando. Assessment Center es una buena técnica. Y por último está la técnicas de las pruebas psicológicas, que en realidad las pruebas psicológicas son bastante variadas. Las clasificamos pruebas de inteligencia, pruebas de habilidades, pruebas de personalidad y el gran rubro de las pruebas proyectivas, que son las que nos permiten indicar en profundidad lo que la persona tiene. Eso en términos bastante genéricos, que es lo que ocupamos, Paula. Y en el curso este que vamos a dictar, nosotros vamos a hablar de esto sin que entremos en detalle prueba por prueba, pero sí vamos a indagar del proceso global de cómo se va estructurando el proceso. Gracias por su pregunta. Y sí, bueno, ya para ir cerrando, darle las gracias al expositor por su presentación, a Melvin, y también te doy una última palabra para que dejes invitado, perdón, a los participantes Sí. a unirse al programa. Sí, quisiera decirles que si tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Em, Vamos a estar haciendo este curso. Lo tenemos pauteado en 4 sesiones de 3 horas cada uno a partir de la próxima semana. Creo que vamos a tener harto tiempo para discutir allí. A mí me motiva mucho no solo hablar de la cuestión teórica conceptual, sino muy aplicada con mucha ejemplificación. Así que creo que sería muy bueno que lo tomen. Los dejo cordialmente invitados y ojalá los pueda ver yo el próximo martes ya en el curso con nosotros. Así que nada, bienvenidos y ánimo a inscribirse.